Y abre tu Biblia, este domingo es Domingo de Ramos, vamos a hacer una pausa en la serie que estamos teniendo en Hebreos. Y ve ahí a Juan capítulo 12, vamos a estar viendo lo que Juan nos registra en Juan capítulo 12. Vamos a estar estudiando los versos 12 al 19 de Juan capítulo 12. Entonces espero que tengas tu Biblia, no por no estar acá significa que no tengas tu Biblia. Abre tu Biblia ahí donde estás y sigue la lectura con nosotros. Raya tu Biblia, toma apuntes y participa lo más que se pueda. Entonces vamos a leer esta porción, Juan 12, del 12 al 19. Vamos a orar y vamos a comenzar a estudiar. Dice así. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomando ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente para recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces, Señor, queremos pedirte esta mañana que tú puedas hablarnos por medio de tu palabra. Que esta historia que como que en esta época del año o quizás a lo largo de nuestra vida hemos leído y hemos oído muchas veces, tú nos permitas tener la capacidad de asombro de volverla a leer como si fuese la primera vez. Entonces háblanos por medio de ello, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este relato del Domingo de Ramos es un relato que, como recién decía en la oración, es algo que estamos muy familiarizados, y a veces cuando estamos muy familiarizados con algo, como que nuestra capacidad de observar y nuestra capacidad de ver cosas disminuye, porque como que la actitud con la que abordamos ciertos textos es como, ya lo sé, ¿qué me va a enseñar de nuevo? ¿O qué voy a leer de nuevo? Ya conozco esta historia. Pero creo que Dios siempre tiene algo que decirnos por medio de su palabra. Ahora, en este relato que Juan nos dice, el relato de la entrada triunfal, como en tu Biblia probablemente aparece, es un relato que aparece en los 4 evangelios. Eso ya de por sí nos indica que esta historia es importante. Este evento es importante para los 4 evangelistas. Cada uno es como un ángulo diferente. En los evangelios sinópticos se mencionan cosas en común. Juan nos da ciertos detalles que no aparecen en otros, pero básicamente es como si viésemos esta historia o este evento desde 4 ángulos diferentes, desde 4 cámaras apuntando hacia el mismo suceso. Ahora, creo que es importante como que saber el contexto de lo que aquí está ocurriendo y lo que ha venido sucediendo previamente para entender esto en su debido lugar. Y para eso dividir esta historia, no vamos a ir tanto como verso por verso, sino que vamos a ir viendo como que verdades y conceptos, ¿no? que creo que son importantes. Lo primero que quiero como que observemos es básicamente que en este momento de la vida de Jesús y de su ministerio, la oposición religiosa, eso es lo primero que quiero que veamos, la oposición religiosa. Se ha ido intensificando. Jesús se le opuso y se le resistieron muy temprano en su ministerio los religiosos de su época, los fariseos, este grupo de hombres líderes religiosos de Jerusalén. Luego empezaron a resistir a Jesús. Ya estamos al final de su ministerio y la oposición ha ido aumentando y finalmente va a culminar con su muerte en esta semana que va a transcurrir Jesús en Jerusalén. Pero fíjate
creo que es importante ver qué es lo que pasó previamente a la entrada de Jesús, porque tiene que ver mucho con lo que vamos a leer o hemos leído esta mañana. Si retrocedes un capítulo ahí en Juan capítulo 11, lo que acaba de suceder los días previos o las horas previas es la resurrección de Lázaro. Si te recuerdas la historia de Lázaro, este amigo de Jesús, parte y miembro de esta familia que era muy amada por Jesús, murió, enfermó. Las hermanas mandan a llamar a Jesús, a informarle de que él está enfermo, que si puede venir. Jesús, al oír la noticia, intencionalmente retrasa aún más su llegada y Lázaro muere. Y cuando él va a Betania y llega a la casa de Lázaro, están todos llorando porque Lázaro ha muerto. Y finalmente Jesús resucita a Lázaro. Ese era el propósito del aparente retraso. Jesús quería resucitar a Lázaro y dar esta señal tan asombrosa de tener el poder incluso sobre la muerte. Pero en el capítulo 11 vemos que los religiosos, como que esta resurrección de Lázaro fue como el impulso final para decidir finalmente matar a Jesús y hacer este complot en contra de él. Si te fijas en capítulo 11, vamos a leer del verso 45 al 53. Juan 11, 45 al 53 dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Mucha gente creyó en él. Dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos, a los religiosos, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, dice, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Y esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Verso 53, así que desde aquel día acordaron matarle. Fíjate ahí la actitud y la reacción de estos religiosos, la oposición férrea y brutal realmente del sistema religioso de la época de Jesús. Este milagro asombroso como es de la resurrección de un hombre, en lugar de mover sus corazones a fe, los lleva a tomar la decisión de finalmente acordar matar a Jesús. O sea, es increíble ver la actitud y la reacción de ellos. Y si te fijas, como que el argumento es que si le permitimos a Jesús seguir haciendo esto, van a venir los romanos y finalmente vamos a salir perjudicados. Vamos a salir dañados. Esto va a traer un problema para nosotros ante los romanos. Y lo que vemos ahí es básicamente esto. Vemos que los religiosos, estos fariseos, básicamente Jesús les incomodaba. Jesús era un estorbo, era una amenaza para sus planes. Uno podría pensar de que quizás este milagro, como final previo a su última semana en Jerusalén, hubiese servido para que estos religiosos creyeran, y aunque dice que muchos creyeron, finalmente muchos otros no creyeron y endurecieron aún más su corazón. ¿Por qué? Porque Jesús estorbaba los intereses de estos hombres. Jesús era un estorbo, era una amenaza para los planes personales. Y ese es el asunto. Estos hombres están frustrados por eso. Y probablemente muchas veces, a lo mejor tú o incluso gente que a lo mejor que no conoce a Jesús de una manera personal, sabe quién es Jesús, sabe lo que Jesús ha dicho, sabe lo que Jesús ha hecho, pero básicamente no es que no creas lo que Él ha dicho o dudes lo que Él haya hecho, sino básicamente es Jesús te incomoda tus planes, incomoda tus propósitos personales.
y decidimos como que ponerlo a un lado porque yo tengo mi plan, yo quiero esto, y si le doy lugar a Jesús por quien es Él, va a estorbar y me va a incomodar en otra área de mi vida. Así pensaban estos hombres, y esta era la oposición como férrea que ellos estaban haciendo en contra de Jesús esta semana previa a que Jesús va a ir a la cruz. Entonces, así termina este capítulo, así comienza el 12, con esta como que anhelo de estos hombres de matar a Jesús. Si pasamos al capítulo 12, ahora Juan 12, fíjate el verso 9. Dice Juan 12:9, dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba allí. ¿Quién? Jesús. Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Verso 10, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. O sea, no solamente quieren matar a Jesús, quieren matar a Lázaro. Pobre Lázaro, lleva un par de horas de regreso a la vida y ya lo quieren poner a dormir otra vez. O sea, ahora sí como que, ¿cuál es la culpa de Lázaro? Pero Lázaro era la evidencia del poder de Jesús. Y ahí está la cosa. El asunto no es que no hay evidencias de quién es Jesús, no es que no hay evidencias de lo que Jesús ha hecho. Hay muchísimas evidencias. El problema es que la gente no quiere creer las evidencias y las quiere silenciar en su vida y quiere como que sepultar eso para que seguir en su plan y en sus propósitos. Entonces así están estos hombres, decididos a prender a Jesús y matarlo. Ahora, volviendo ahí al verso 12 de Juan 12, dice que el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Hay una gran multitud. Y aquí vemos al segundo grupo de personas que están en este día. Vimos los religiosos. ¿Cuál es la actitud de los religiosos? Vamos a agarrar a Jesús, vamos a matarlo, vamos a agarrar a Lázaro, vamos a eliminarlo también. Pero la multitud dice que al día siguiente había una grande multitud. Y en este relato y en este día, lo que vamos a ver aquí es básicamente cuáles eran las expectativas de la multitud. ¿Cuáles son las expectativas de la gente? Lo primero que vemos es que esta gente tenía la expectativa de que este era un día diferente, que era un día especial. Ellos tenían la esperanza para este día. Acuérdate que lo que se está celebrando en este día y en esta semana es la Pascua. Y la gente subía y la gente iba a Jerusalén porque era un día especial, de las fiestas más importantes del pueblo de Israel. Y realmente tenían ese deseo de estar ahí, pero aparte vemos en los capítulos previos que la gente sabía que Jesús también iba a estar ahí. Entonces era como que vamos a celebrar la Pascua y vamos a recordar lo que la Pascua significa, pero también Jesús está ahí. Y queremos verle y queremos ver lo que Él va a hacer. Y se juntan esas dos cosas, la esperanza de la gente y las expectativas y lo que ese día encierra, lo que la Pascua representa. La gente está celebrando algo, está celebrando la Pascua. Dice, al día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras, dice el verso 13, y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Es un momento de celebración, es un momento de festejo. Como decía hace un rato, este evento está registrado en los 4 evangelios. La Pascua era importante. Y ellos celebraban la Pascua con esta esperanza. Primero celebraban esta Pascua recordando el pasado, recordando la fidelidad de Dios. ¿En qué sentido? En que Dios los sacó de Egipto. Era una fiesta de agradecer y de celebrar la fidelidad y la mano poderosa de Dios, que los sacó del faraón, de tierras del faraón, y los sacó de Egipto. Entonces estaban celebrando, pero también
la expectativa, y ese día había en el ambiente esta como que esperanza, y era una esperanza que el pueblo de Israel tenía por mucho tiempo, esta idea de estas profecías del Antiguo Testamento, donde Dios prometía que iba a venir un hombre, una persona, que iba a ser un rey, que iba a ser este sacerdote, que iba a ser este profeta que les iba a hablar en nombre de Dios. Entonces hay esta como expectativa de que finalmente ellos están esperando algo grande, algo glorioso, algo que no solamente van a recordar que Dios los rescató de Egipto, sino también esta esperanza de que va a venir alguien que los va a liberar de los romanos, de Roma y del yugo y de la opresión de los romanos. Entonces, esa es la esperanza, ese es el ambiente, esa es la expectativa que tiene esta gente durante este día. Cuando los judíos subían a Jerusalén, siempre ves en la Biblia que se dice, y subieron a Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad que está en lo alto, ellos tenían la tradición de cantar. ¿Te acuerdas cuando, no sé, las nuevas generaciones ahorita con todos los dispositivos móviles, cuando las familias salen de viaje ya las cosas cambiaron, todos van conectados o vamos conectados en nuestros celulares, las tablets? Pues yo me acuerdo cuando yo era niño, así, cuando mi familia salía de viaje, mi mamá y mi papá les gustaba cantar y pues yo tenía que cantar con ellos. Y aprendíamos canciones o me enseñaban cánticos y así nos íbamos en el viaje cantando y recordando, disfrutando el momento. Y cuando los judíos subían a Jerusalén, ellos también iban cantando, iban con esta expectativa y esta emoción y esta alegría de que iban a subir a Jerusalén, de que iban a subir a celebrar y a recordar lo que Dios había hecho. Y uno de los salmos que ellos cantaban era el Salmo 118. Entonces acompáñame al libro de Salmos, a Salmos 118. Ahí más o menos como por la mitad de tu Biblia, si no estás muy familiarizado con la Biblia, más o menos como en la mitad está el libro de Salmos y el capítulo 118, no te espantes, no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer el Salmo 118, versos 24 al 26, y vas a ver que tiene mucho que ver con lo que estamos viendo esta mañana. Salmo 118, versos 24 al 26. Dice, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora. Dice, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Eso es lo que la gente está cantando. Eso es lo que la gente está cantando aquí en la entrada triunfal. Están cantando el Salmo 118. Porque este era un cántico que ellos celebraban o entonaban a medida que iban subiendo hacia Jerusalén. Y en parte de este salmo está esta esperanza, este anhelo, esta expectativa de que va a venir este rey, va a venir esta persona en el nombre del Señor que los va a venir a salvar. Entonces han visto a Jesús que ha hecho estas cosas. Y si te recuerdas en los capítulo 6 de Juan, ellos al ver los milagros de Jesús quisieron coronar a Jesús como rey. Jesús no lo permitió, sino que se fue. Entonces las dos cosas se están como que juntando. Es la Pascua, recordamos la fidelidad de Dios en el pasado, pero también cantamos este Salmo 118, pedimos de que Dios nos salve, Él va a mandar a esta persona, está Jesús, y a lo mejor este es el momento en que Jesús finalmente nos va a liberar de los romanos, nos va a salvar y nos va a salvar ahora y nos va a dar prosperidad, como decía el Salmo 118. Ese salmo, la parte final, habla de una esperanza de salvación ahora y también una esperanza de prosperidad. Dice, prospéranos ahora, salvación y prosperidad. Ahora, tú dices, ¿qué tiene que ver eso con nosotros aquí, en el 2020? Pues creo que ahora tiene mucho que ver y se puede llevar mucho a nuestra vida, porque ¿qué es lo que la gente espera ahora? ¿No? Estamos en un tiempo como que de crisis, donde a lo mejor tú o yo como cristianos tenemos ciertas expectativas de que Jesús va a hacer algo, o Jesús tiene que hacer algo, o Dios tiene que hacer algo. Como ellos tenían la expectativa de, ok, Jesús va a venir, vamos a entrar y
nos va a liberar de los romanos. A lo mejor nuestra expectativa es que Dios acabe con esto del coronavirus. Y a lo mejor esa es la única expectativa que tenemos de Jesús y de Dios. Es: Señor, sálvanos, pero sálvanos de este virus. O sálvanos, Jesús, de esta crisis económica. O sálvanos de estos problemas que han significado estar en casa encerrado. No sé. Podemos tener esas expectativas de Jesús. Como esta gente tenía ciertas expectativas de Él. Jesús va a hacer esto. Esto es lo que creemos, esto es lo que esperamos. Y seguramente lo va a hacer, ¿no? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es la esperanza que tienes para hoy? Una frase que he visto en muchos comentarios y en conversaciones que yo he tenido con gente en este tiempo, y también es un anhelo que yo también tengo, o sea, yo me incluyo en esto, esta frase es: queremos o quiero que las cosas vuelvan a la normalidad, ¿no? Y yo creo que en cierto sentido todos queremos que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero Dios nos tiene en esta situación. Yo no quiero volver a la normalidad si la normalidad significa llevar una relación rutinaria con Dios. Yo no quiero volver a la normalidad si normalidad significa congregarme tarde, mal y nunca. Yo no quiero volver a la normalidad si normalidad significa que voy a agarrar mi Biblia de vez en cuando. Este tiempo de estar encerrado, este tiempo de estar en cuarentena, en mayor o menor grado de rigurosidad, creo que a muchos nos ha hecho ver que finalmente de las cosas que más valoramos, que es la salud y el dinero, son cosas súper frágiles. No podemos hacer nada. O sea, la ciencia no nos puede ayudar en este momento. Están trabajando, seguramente sacarán algo para ayudar. Pero finalmente las cosas que más valoramos, como son las posesiones, el dinero y nuestra salud, esta situación nos ha hecho ver de que es frágil. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Cuál es tu llamado de auxilio a Dios? ¿Por qué o de qué quieres que Él te salve hoy? Esa palabra Hosana significa salva hoy o sálvanos hoy. Y es lo que esta gente está cantando. Sálvanos hoy, pero ¿sálvanos de qué? ¿Cuáles son tus romanos? ¿No? ¿Qué es? ¿Y Dios lo puede hacer? Claro que sí. Pero la pregunta ¿es eso lo más importante de lo cual Dios tiene que salvarnos? ¿Es lo más importante que Dios nos salve de un virus o de una apertura económica? ¿Es eso lo más importante para Dios? No sé, piénsalo. Entonces, la gente tiene esta expectativa de que Jesús va a hacer algo. Y tiene que ver probablemente como Dios nos libró de los egipcios en el pasado, probablemente Jesús va a entrar, es el rey, estamos cantando sálvanos ahora, y Él va finalmente a derribar a estos romanos que nos han oprimido por tanto tiempo, y Jesús no va a hacer eso. Jesús tiene otros planes. Y aquí vemos la acción de Jesús. Fíjate lo que Jesús hace en Juan 12, versos 14 y 15. Dice: y halló Jesús un asnillo, y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Si, es bueno y es como tarea para la casa. Juan lo menciona así bien rápido. Juan es como que va al grano. Los otros evangelios está todo el relato de cómo fueron con el pollino, lo que Jesús dijo, pero Juan es así como que directo, va al punto central. Que Jesús, lo que Jesús hace básicamente es que tomó este pollino y lo montó. Eso es lo que Juan quiere que nos enfoquemos. No necesariamente en dónde lo fueron a buscar y qué hicieron con él o cómo lo trajeron, sino que Jesús se montó sobre este asnillo, como dice aquí. ¿Y qué es importante con este momento? Esto es lo que Jesús está haciendo, ¿ok? Aquí no vemos que Jesús en el relato de Juan habla algo, Lucas menciona algo, qué es lo que Jesús está haciendo, pero Juan nos dice que la acción que Jesús toma se sube sobre este asnillo, sobre este pollino. ¿Qué significa eso? Jesús está cumpliendo algo.
Jesús está cumpliendo algo. De hecho, si te fijas aquí en el verso 14, Juan dice algo importante, como está escrito. O sea, Jesús está haciendo algo que estaba escrito. Eso quiere decir de que esta acción de Jesús no es algo al azar, sino que es algo que fue diseñado y que tiene un propósito desde muchísimo tiempo antes. Y eso es un cumplimiento de una profecía. Entonces, acompáñame y ve hacia la izquierda, hacia el Antiguo Testamento, el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Es el libro de Zacarías. El último es Malaquías y el penúltimo es Zacarías. Está 2 libros antes de Mateo. Entonces, Zacarías capítulo 9, versos 9 y 10. Fíjate lo que dice. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Dice, sobre un pollino, hijo de asna. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén. Y ahí dice, y los arcos de guerra serán quebrados y hablará paz a las naciones. Y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Jesús está cumpliendo esa profecía. Y ahí está tan claro que 100 siglos antes se profetizó cómo el Mesías iba a entrar a Jerusalén. Entonces, la gente tiene expectativas, pero Jesús está haciendo algo. Jesús está como que redireccionando las expectativas de la gente a algo más diferente. O sea, se está cumpliendo algo. En esta entrada triunfal, Jesús está aceptando algo. Aquí la profecía decía que el rey iba a venir de cierta manera. Cuando Jesús entra sobre este asnillo, sobre este pollino, está reconociendo algo que previamente él no reconoció públicamente, este rey. En Juan 6, 14 y 15 o 13 y 14, no recuerdo bien en este momento, después de que Jesús multiplica, hace milagros, la gente vino y quería apoderarse de él para hacerlo rey. Pero Jesús no lo aceptó en ese momento porque no era el tiempo. Pero en este momento, cuando él se sube sobre este asnillo y entra a Jerusalén, y Juan lo escribe como está escrito, Jesús estaba comunicando algo y era básicamente eso, está reconociendo de que él es el rey prometido, de que él es esta persona que se habló en el Antiguo Testamento, que esta profecía se está cumpliendo en su persona, en él. Algo muy importante es que esta semana que Jesús va a estar en Jerusalén y toda su vida, todo lo que aconteció, Jesús está al control. Jesús está al mando de la situación. Él, aunque a nuestro alcance, la gente le pudo ver, pudo hablar con él jamás se dejó manipular. Y Jesús va a morir, no en el tiempo en que los religiosos querían, sino en el tiempo en que Dios había diseñado que eso ocurriera. Dios está en control de la situación. Y pensaba también en esta situación en la que estamos ahora. Jesús no está ni estresado ni preocupado por esta situación difícil en la que el mundo se encuentra. Y a lo mejor esta situación complicada laboral, esta a lo mejor situación complicada de salud y todos los efectos colaterales que pueda traer. Hay mucha gente, incluso cristianos, que están más preocupados en teorías de conspiración, que todo esto está armado. Digo, no sabemos, pero algo que debemos de recordar es que sea como sea y haya surgido como haya surgido esto que está pasando, algo muy importante es que Dios está en control de todas las cosas. Jesús está usando esto y usará esto, haya surgido de donde haya surgido, para cumplir sus propósitos. Jesús está al mando de esta situación aquí en esta entrada. Él está entrando cuando debe de entrar, no cuando los religiosos querían, no cuando la gente quería coronarlo como rey. Pero también Jesús no solamente está cumpliendo algo, sino que Jesús está comunicando algo.
cuando entra sobre un asno. Piensa tú, ¿qué rey entraría sobre un asno? ¿Qué rey su corona es de espinas? ¿Qué rey su capa es prestada por un soldado? Ese es Jesús. Ese es Jesús. Cuando Él entra sobre este asnillo, no está entrando como para mostrarse a sí mismo como un conquistador. Jesús se está mostrando de una manera diferente. Él no entró sobre un caballo como entraban los generales romanos después de una victoria, después de haber conquistado enemigos o territorios lejanos. Él no está entrando de esa manera. De hecho, Jesús está entrando en un asno y eso indica que así súper humilde. O sea, acuérdate, esta semana, la semana de la Pascua, los romanos tenían sumo cuidado de cualquier tipo de revuelta que podía ocurrir en esta semana donde venían millones de judíos a Jerusalén. Y si ellos hubiesen visto una amenaza en Jesús, ellos hubiesen intervenido. Pero a lo mejor hubiesen preguntado a los romanos, ¿quién es ese hombre que va ahí? ¿Es una amenaza? No, pues, ¿va sobre un caballo? No, va sobre un asno. Ah, no, pues déjelo. O sea, Jesús no representa una amenaza. Se muestra vulnerable, se muestra accesible, se muestra así, humilde, al alcance de la gente, al alcance de nosotros. No sé si has visto a una persona montada sobre un caballo, pero para verlo tienes que mirar para arriba. En cambio, un asno lo ves casi a la altura de tu cara, si va sentado. Y Jesús, eso es lo que es. Eso es lo que esto comunica. La multitud tenía expectativas de, a lo mejor este conquistador va a derrotar a los romanos y vamos a ser liberados de este asunto terrenal y temporal. Pero Jesús como que derriba sus esperanzas humanas, temporales y pasajeras y entra sobre un asno. Súper humilde, súper accesible, súper vulnerable. Jesús va rumbo a la cruz. Este asno está llevando a Jesús rumbo a esta ciudad en la cual Jesús va a enfrentar la cruz. Jesús no se subió a este asno porque está cansado o porque quiere tomar el taxi. Jesús se subió a este asno porque está comunicando algo. Que Él es el Mesías prometido y que Él no viene con las expectativas que tiene la gente de conquistador. Él viene a dar su vida. Él es humilde, Él es manso. De hecho, esto es lo que Jesús hace y Juan no nos dice lo que Jesús está sintiendo en este momento. Vemos por un lado como que la efervescencia de la gente, pero Lucas nos habla de qué es lo que Jesús está sintiendo. Entonces, acompáñame a Lucas. Es el libro previo a Juan, en Lucas capítulo 19. Es el mismo relato, pero con otros detalles, desde la perspectiva del doctor Lucas. Lucas capítulo 19, verso 41 y 42. Aquí Lucas nos dice lo que Jesús va sintiendo. Juan nos muestra cómo se ve Jesús desde lejos, va sobre este asno, pero Lucas nos dice qué está pasando dentro de Jesús y con Jesús. Dice verso 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, dice, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Jesús dice, si nada más hubieses reconocido que este era el día para tu paz. Y cuando Jesús ve nuestra vida, cuando Jesús ve nuestra ciudad, cuando Jesús ve nuestras familias, cuando Jesús ve en estos momentos este mundo tan necesitado de paz, tan en busca de paz, nosotros pensando de que la paz la vamos a tener cuando todo vuelva a la normalidad. Y Jesús nos dice, no, la paz se encuentra en Él. Y fíjate, a Jesús le entristece nuestra falta de paz. Dice que se entristeció, que lloró sobre la ciudad.
Jesús sí está interesado en darnos paz. Pero Él nos da una paz no como este mundo la da. O sea, tú y yo buscamos paz en que esto vuelva a la normalidad. Pero la verdad sea dicha, ni tú ni yo controlamos las cosas. No controlamos ni cuándo surgen estas pestes y estas cosas, ni cuándo se vayan a acabar. No sabemos el futuro. No controlamos lo que vaya a pasar en tu trabajo. Pero algo sí sabemos, es que Jesús sí está interesado en darnos paz. Y cuando nos ve, Él nos ve así. Jesús está triste al ver nuestra falta de paz. Pero el asunto es dónde lo estamos buscando. ¿A dónde lo estamos buscando? Ahora, fíjate la reacción de los discípulos. Vemos su confusión. Los discípulos están confundidos. Volvamos ahí a Juan 12. Verso 16 dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos. Dice, ay, qué alivio. Porque nosotros somos así. O sea, dice, esta historia la he leído muchas veces y no lo entiendo. Bueno, estamos en buena compañía. Juan es bien honesto sobre sí mismo y sobre el grupo con nosotros. Dice, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Acuérdate, Juan está escribiendo y viendo esta historia en retrospectiva. O sea, él está diciendo, eso del asno no lo entendimos. O sea, ¿qué onda con Jesús sobre el asno? Jesús les pidió, vayan a buscar esto del asno y así me imagino los discípulos como mirándose unos a otros, así como que, ¿nos pidió un asno? ¿No un caballo? Bueno, ve y trae lo que te pidió, pero lo hicieron y obedecieron. Pero no entendieron. Ellos sí querían, y ves que los discípulos sí querían y sí esperaban que Jesús en cierta manera los liberase de los romanos. Cuando vemos en los evangelios que Jesús le revela a sus discípulos de que Él va a ir a Jerusalén y que en Jerusalén va a morir, Pedro lo toma aparte y le empieza a dar su sesión de consejería. Y le dice, no, Señor, tal cosa no te acontezca. No puedes morir, Jesús. Entonces, los mismos discípulos tenían sus propias expectativas sobre Jesús. La multitud tenía expectativas sobre Jesús. Tú y yo tenemos expectativas sobre Jesús. Pero la pregunta, y muchas veces, estamos confundidos. No sabemos a veces qué es lo que realmente lo que Jesús quiere. No porque Él no nos lo ha revelado, sino porque estamos muy aferrados a ciertas cosas que hemos creído toda la vida. Y tenemos en lo más profundo de nuestro corazón ciertos anhelos que pensamos de que Dios está obligado como que a hacer. Entonces Dios está obligado a llevarnos y a devolvernos nuestra vida normal. Dios está obligado a finalmente a que volvamos a nuestra rutina y a seguir la vida como si nada. Ok, probablemente vamos a volver a la normalidad. Pero no creo que Dios quiera que nuestra vida siga siendo normal. Si normalidad otra vez es como vivir una vida nada más rutinaria espiritual, buscando a Dios esporádicamente, congregándome de vez en cuando, sirviendo cuando tengo tiempo. No creo que esa es la normalidad que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cuáles son tus expectativas? Juan es honesto y dice, no entendimos esto. No entendimos. No entendieron lo de Jesús en el asno. Y eso es lo que la gente no entiende. O sea, imagínate, sus discípulos no entendieron. La gente que no conoce a Jesús no entiende esta personificación de Dios hecho hombre, entrando sobre un asno, siendo humilde, muriendo. Es como que va en contra de nuestra lógica de alguien que viene a salvar. Mira, acompáñame a Lucas 24. Lucas capítulo 24. Esto es un relato después de la resurrección de Jesús. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús en esta conversación que Él tiene con los que van camino a Emaús? Lucas 24, verso 25 al 27. ¿Se acuerdan? Ellos decían, y nosotros teníamos la esperanza, le dicen a Jesús, de que Él era el que había prometido ser.
O sea, estos hombres iban, después de que Jesús murió, iban saliendo de Jerusalén rumbo a Emaús, desilusionados y decepcionados, diciendo que ellos esperaban algo de Jesús. Pasó una semana nada más, un par de días después de la entrada triunfal. Si lees ahí en Juan, donde estamos en el capítulo 12, y sigues leyendo hasta abajo, vas a darte cuenta que más abajo ya la gente, a pesar de todo lo que Jesús había hecho, seguían sin creer. No querían creer. Pero aquí estos dos discípulos camino a Emaús, fíjate lo que Jesús les dice. Verso 25 de Lucas 24. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todas las profecías, les declaraba todas las escrituras que de él decían. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Jesús usó la Biblia para abrirle los ojos. Ellos no entendían estas cosas. Como Juan dice aquí, volviendo a Juan 12, los discípulos no entendieron eso. No lograban asimilar esta realidad de Jesús. Esto es lo que Él vino a hacer, y poner a un lado sus expectativas de conquistar a la manera en que ellos pensaban. Ahora, ¿cuál es la conclusión de esta historia? Volviendo ahí a Juan. Fíjate cómo termina esta porción. Juan 12, 17. Dice, y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo que también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero mira otra vez los religiosos. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. La frustración de estos hombres al ver lo que Jesús está haciendo. Y realmente no fueron muchos los que creyeron. Pero estas palabras de estos religiosos, vemos la historia y vemos que la vida de Jesús y el mundo ha oído de Jesús. Los discípulos llevaron el evangelio de Jesús a todo el mundo. Hoy domingo de Ramos, hay gente en China, en África, aquí en Latinoamérica, en México, en todas partes, teniendo servicios de Domingo de Ramos. Y este asunto del mundo se va tras él. Así fue. El mundo ha oído de Jesús. En este momento no son muchos, pero finalmente el mundo ha oído de Jesús. Hay lugares, pero hay pocos lugares donde el nombre de Jesús a lo mejor no es conocido. Ahora, hay 4 cosas con las cuales quiero concluir. ¿Qué podemos ver en este relato? Número 1 es que la falta de fe no siempre es debido a falta de evidencias. La falta de fe no siempre es debido a falta de evidencias. ¿Por qué? Porque Jesús acaba de resucitar a Lázaro. ¿Qué más grande evidencia que levantar a un hombre que estuvo muerto varios días? Y muchos le vieron. No es que Jesús lo resucitó en un cuarto donde nadie vio, sino que Jesús resucitó a Lázaro delante de muchísima gente que estaba como testigo. Si tú dices hoy, yo no creo en Jesús porque no hay evidencias contundentes, el problema no es falta de evidencia, mi amigo. El problema es que tú has decidido suprimir las evidencias y no creer las evidencias que hay. No es falta de evidencia, es tratar de, como hicieron los religiosos, silenciar. Querían matar a Jesús y querían matar a Lázaro. Querían borrar y eliminar las evidencias. Entonces, si tú dices, yo voy a creer si tú me das una evidencia contundente, si en tu corazón sigue estando la actitud de no querer creer, no importa la evidencia que te puedan presentar o que algún cristiano te pueda presentar. Jesús mostró sus credenciales, levantó un hombre de los muertos. Y los religiosos decidieron seguir no creyendo. Y vieron a Jesús como una amenaza para sus planes. Jesús les incomodaba y ese era el problema. La gente no quiere creer en Jesús, no porque sus enseñanzas les suenan como que feas, sino porque las enseñanzas de Jesús y Jesús mismo incomodan sus planes personales.
Eso es lo que pasa. Jesús viene a incomodar nuestros planes y nuestros propósitos. El llamado de Jesús es venir, tomar nuestra cruz y seguirlo todos los días. Negarnos a nosotros mismos. Eso no es popular. Vivimos en un mundo que todo se trata de vivir para nosotros y Jesús nos llama a olvidarnos de nosotros. Entonces no es falta de fe por falta de evidencia. Hay muchísima evidencia de quién es Jesús. Número 2, en esta historia vemos que Jesús es muy accesible. Entró sobre un asnillo, no entró sobre un caballo. No entró proyectando esta imagen de soy un conquistador y no están a mi nivel. Jesús entró montado sobre un asnillo que estaba a la vista de la gente. Jesús se puso a nuestro nivel. En la persona de Jesús, Dios bajó su nivel y vino hacia donde nosotros estábamos. Se humilló a sí mismo y se hizo accesible para ti y para mí. ¿Para qué? Para que le veamos y para que vengamos a Él. ¿Qué hay de ostentoso, qué hay de orgulloso en un hombre montado sobre un asno? No hay nada. Y eso es lo que Jesús quiere comunicar. Ahora, nosotros como cristianos, y los discípulos no entendieron esto. Y si te acuerdas, siempre ellos andaban luchando por aires de grandeza. ¿Quién va a ser el más grande? Y esa es la lucha y el conflicto que tenemos siempre los cristianos. Queremos cosas grandes, queremos ser reconocidos. Nos cuesta un mundo servirnos unos a otros. Pero ¿sabes qué? Creo que cuando vemos a Jesús aquí como que montado y entrando sobre un asno, esa es una invitación a nosotros a que nosotros nos bajemos del caballo. Porque muchas veces esa es como que nuestra actitud. Como que tenemos esa actitud de que vamos montados sobre un caballo. Vamos en otro nivel, un nivel que ni siquiera nuestro Señor tenía cuando vino. Entonces, si Jesús fue accesible, ¿por qué nosotros no? El siervo no es mayor que su amo. Número 3, mis expectativas son muy diferentes a los propósitos de Dios. Mis expectativas son muy diferentes a los propósitos de Dios. Ok, ¿qué es lo que estaba cantando la gente? La canción que estábamos cantando hace un rato, Hosana. Ellos cantaban Hosana. Estaban cantando este Salmo 118. Hosana es salva ahora. Pero la pregunta era, ellos están cantando algo, están diciendo, Dios salva ahora, prospéranos ahora. Pero ¿qué están pensando cuando dicen salva ahora? ¿Sálvanos de qué? En la mente de la multitud y en la mente de los discípulos estaba sálvanos ahora de los romanos. En nuestra mente ahora quizás está sálvanos de esta crisis. Pero realmente el problema es que la salvación que Dios andaba buscando era otra. Jesús vino a salvarnos de un virus más grave que el coronavirus. Jesús vino a salvarnos de la muerte, del pecado. Vino a dar su vida para rescatarnos de eso, para salvarnos de nosotros mismos. Si lees ahí el Salmo 118, los versículos que leímos al final, ellos dicen, sálvanos ahora, prospéranos ahora. Y esa es la oración muchas veces de nosotros, es, Señor, sálvanos de este problema y queremos tu prosperidad. Queremos volver a la normalidad. Entonces, mis expectativas están alineadas con las expectativas que Dios tiene para mí. Lo que es normal para mí, volver a esta normalidad, es la normalidad que Dios quiere que yo vuelva a vivir. O esta incomodidad y esta situación que estamos viviendo, Dios la está usando para redefinir lo que debe ser normal en nosotros. ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Y cuál es la realidad de lo que Jesús ofrece y lo que Jesús da? Y finalmente, lo último es, ¿a qué vino Jesús? Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos. Mira, acompáñame a 2 Corintios, capítulo 5, verso 15. 2 Corintios 5, 15, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Dice, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos.
O sea, Jesús no es este personaje que viene a como que a decirle sí a tus planes, a mis planes, nada más como querer que Jesús bendiga nuestros propósitos y como que voy a orar y le voy a vender mi idea y como que Jesús diga amén a todo lo que yo le tengo que pedir. Jesús vino y murió y resucitó para que tú y yo ya no vivamos para nosotros, sino para Él. O sea, necesitamos ser salvados. Y creo que este tiempo de encierro, Dios nos ha mostrado de que el problema generalmente somos nosotros mismos. O sea, aunque estuviésemos solos en una casa o en una isla, aislados, tendríamos problemas, porque el problema somos nosotros. Jesús vino a salvarnos precisamente de nosotros mismos. Jesús también vino, segunda cosa, a reconciliarnos con el Padre. Acompáñame a Romanos 5. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque el mundo anda desesperadamente buscando paz, pero Jesús vino, para darnos paz para con Dios. Él vino a reconciliarnos. ¿Por qué? Porque tú y yo somos pecadores. Vivimos una vida desobediente, no cumplimos sus leyes, sus mandamientos. El hombre en el Edén le dio la espalda a Dios. Y Dios no nos abandonó, sino que implementó el plan de salvación del hombre a través del cual, mediante su Hijo, Él nos iba a reconciliar consigo mismo. Tenemos paz para con Dios. Fíjate ahí en Romanos 5 también, pero el verso 9 y verso 10. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, ahí está hablando de una condición pasada, antes éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está, Jesús es la persona que nos reconcilia con Dios. Nadie más tiene la capacidad de hacer eso. Ni una iglesia, ni un pastor, ni un sacerdote, ni un grupo de autoayuda, ninguna terapia te va a reconciliar con Dios. Solo Jesús. Y finalmente Jesús vino a darnos descanso. Acompáñame a Mateo capítulo 11, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo capítulo 11. Son palabras de Jesús para nosotros, para ti hoy. A lo mejor que estás allí en tu casa pensando en muchas cosas y lo que menos estás a lo mejor experimentando en este tiempo es paz y descanso. Pero mira lo que Jesús nos promete. Mateo 11, verso 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús quiere darnos descanso. Jesús sabe que estamos trabajados y cargados, pero Él nos promete darnos reposo. Para que eso ocurra, yo debo de ponerme bajo su yugo. Eso quiere decir de que debo de rendir mi vida a su dirección. Y si yo hago eso y aprendo de Él y le veo todos los días, yo voy a poder realmente hallar ese descanso que mi alma necesita. Entonces, en esta época, a lo mejor tú crees que vas a descansar cuando todo esto vuelva a la normalidad. A lo mejor tú piensas que vas a descansar cuando puedas regresar a tu trabajo. Que esa preocupación y ese cansancio interno, no físico, vas a descansar si a lo mejor pasa esto, pasa lo otro, y ahí pon la lista de tus expectativas. Jesús nos dice que la única manera de hallar verdadero descanso es si llevamos sobre nuestra vida su yugo. Y podemos aprender de Él. Entonces,
A eso vino Jesús. Esta semana que Él va a estar en Jerusalén, Él se va a exponer a sí mismo. Él viene a dar su vida. No la toman, Él la pone por nosotros. Entonces creo que en este tiempo y esta semana que viene, estos días, Dios nos tiene en un buen momento. A lo mejor yo creo que es bueno esta Semana Santa cada quien en su casa. Porque hay muchísimas cosas en las cuales debemos de pensar. Hay muchas cosas muchas cosas normales que hacíamos que están mal. Y hay otras cosas que deben ser normales y habituales en nosotros. Entonces, pensemos en lo que representa a Jesús. Examinemos nuestras motivaciones, las expectativas que tengo de Jesús versus la realidad de quién es Jesús. A ver si son compatibles o no. Y si no lo son, tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios de que nos pueda dar ese descanso que necesitamos y podamos rendir y hacer lo que tenemos que hacer.